Para conocer las características de la modulación de FM, modulación en frecuencia, vamos a utilizar este sencillo circuito de multisim en el que vamos a utilizar un generador de señal modulada en frecuencia que nos va a permitir realizar pocos cambios, porque si editamos sus características vemos que solamente podemos cambiar la amplitud del voltaje de salida, la frecuencia de la portadora, la frecuencia de la moduladora, inteligencia aquí significa moduladora, la traducción es un poco extraña, y el índice de modulación. Luego veremos lo que nos indica el índice de modulación. Para poder ver esas señales, lo que he hecho ha sido crear aquí un generador de 10 voltios de pico y 10 kilohercios, o sea, 100 kilohercios, perdón, es decir, la misma señal que utiliza este generador por dentro, que sería con un generador que nos muestra una señal igual que la portadora y otro generador que nos muestra una señal igual que la moduladora, que es de 5 voltios de pico y 10 kilohercios. Es decir, estos dos generadores generan señales similares a las que se generan internamente dentro del modulador de FM. Lo que pasa es que el modulador de FM me da directamente ya la señal modulada. Entonces la señal modulada la voy a estudiar con el osciloscopio en el canal 3 y con el analizador de espectro. Y las señales portadora y moduladora las voy a analizar con el osciloscopio en los canales 1 y 2. Pero no voy a poder hacer, es decir, los cambios que yo haga aquí no van a afectar aquí y viceversa, porque son señales separadas. Bueno, vamos a ver en el osciloscopio lo que tengo y el analizador de espectro lo que tengo. Voy a conectar el circuito para que empiece a funcionar. Si no me sale inicialmente la señal en el osciloscopio, una vez que lo conecto, le doy a autoset y él solo me mostrará, bueno, me mostrará algo parecido a esto. Entonces tengo que desplazar, cambiar el eje de tiempos para tener una muestra de las señales en pantalla. Entonces tengo, esta es la señal portadora, esta es la señal moduladora y esta es la señal modulada. Como vemos, la señal modulada, cuando la señal moduladora toma valores mayores, más positivos, lo que hace es hacer que los ciclos se separen, es decir, que el periodo sea mayor. Y cuando la tensión es negativa o menos positiva, lo que hace es unir los ciclos, hacer, que hacer el periodo menor y que por tanto la frecuencia sea mayor. Aquí tengo el formato de la modulación de FM. ¿Y el espectro cómo es? Pues el espectro que me encuentro es este de aquí. Entonces yo tengo aquí las frecuencias de la señal portadora, 100 kHz, y como la señal moduladora es de 10 kHz, tengo todas estas armónicos. Tengo a más menos 10 alrededor de la frecuencia portadora en 110 y en 90. Luego tengo un armónico mucho más pequeño en 120 y en 80. Tengo armónicos de mayor valor en 110, 20, 130 y en 70. Este es el espectro de la señal modulada en FM, que es, en teoría, un espectro infinito y que además cambia según el índice de modulación. Ahora lo vamos a ver. Y todos estos armónicos aparecen porque esta señal contiene todos esos armónicos. Hay que tener en cuenta que esta señal tiene, si esta señal es lineal, pues está compuesta por infinitas frecuencias y por tanto esto tiene infinitos armónicos. Por lo tanto, el ancho de banda de la señal de FM es infinito. Lo que ocurre es que, dependiendo del índice de modulación, habrá un conjunto de armónicos que, sin tener que coger los infinitos, cogiendo solamente un grupo correspondiente al ancho de banda que me interese, será lo suficientemente bueno como para que la señal que yo seleccione pueda demodularla y obtener la señal de información sin distorsión. Bueno, es posible que este osciloscopio no vaya demasiado bien y sobrecargue el equipo, con lo cual lo que se puede hacer es cambiar este osciloscopio y poner el osciloscopio convencional de multisim, el que tiene 4 canales,
para poder analizar estas señales. Vamos a hacer ese cambio en un momento. Bueno, le colocamos la masa en la G de ground, no en la T, que es del trigger. El canal A lo vamos a poner de color azul, por ejemplo. El canal B para mostrarnos la portadora. El canal B nos va a mostrar la moduladora. Lo vamos a poner en otro color. Color verde. Y por último, la señal ya modulada la vamos a ver en el dominio del tiempo. Y esta la vamos a dejar en color rojo. Vamos a darle que entre en funcionamiento. Bueno, aquí volveremos a tener lo mismo que antes. Y aquí tendremos en el osciloscopio las señales. Vamos a cambiar las tres señales que nos ocupan. Vamos a desplazarlas un poco. Esa sería la señal portadora, la azul sería la señal portadora. Esta sería la señal moduladora. Bueno, la vamos a dejar aquí, en el centro. Y la del canal C sería la señal modulada. Ahí las tenemos las tres. Y aquí podemos ver el resultado de la modulación de FM, portadora, moduladora y señal modulada. Vamos a ver ahora qué ocurre, qué cambia si cambiamos el índice de modulación. Para eso, lo que voy a hacer va a ser editar los parámetros del generador y poner un índice de modulación de 10. Me dice que tengo que parar la ejecución y volver a iniciarla. Lo hago y ahora se puede comprobar con un índice de modulación de 10. Puedo comprobar que las variaciones entre la frecuencia máxima y la frecuencia más baja son mayores, es decir, hay más diferencia y por tanto, fijaros, el ancho de banda, vamos a esperar a que se ha expandido y todas las componentes tienen una distribución de amplitudes mucho más uniforme. Es decir, en este caso necesitaríamos un ancho de banda o ocupamos un ancho de banda todavía mucho mayor. Sin embargo, si cambiamos el índice de modulación y ponemos un índice de modulación más pequeño, de 2, por ejemplo, tengo también que volver a parar y volver a poner en ejecución. Lo que ocurre ahora es que las variaciones de frecuencia son mucho más pequeñas, es decir, el rango de variación de desviación de frecuencia es mucho menor. Sí que se ve que hay ciclos más separados, es decir, periodos mayores y periodos más pequeños, y aquí tengo la distribución de los armónicos en un ancho de banda mucho más reducido. Es verdad que hay infinitos armónicos, pero ya tienen amplitudes que no son significativas, y en este caso, con este ancho de banda, tendría prácticamente los armónicos más importantes. ¿Dónde está el problema? En que es mucho más difícil en esta señal apreciar las variaciones de frecuencia para obtener las variaciones de amplitud, mientras que en la señal con un índice de modulación mayor las variaciones son mayores y es mucho más fácil detectar y sacar la información de la moduladora de la portadora en el receptor. Y eso es todo.